Habíamos, bueno, el paso uno está pendiente que nos cuente la compañera. En el paso 2 les decía que es o corresponde a la validación de los datos, ¿sí? En el paso 3 es establecer, ¿no es cierto?, el trastorno ácido-base primario. En este punto, es necesario considerar lo siguiente, ¿no? Hay un término que ustedes tienen que relacionar que es el término EMIA y el término OSIS. Vamos a hacerlo acá. Que deben tener mucho cuidado al momento de utilizarlo, ¿no? Una cosa es el término EMIA y otra el término OSIS, ¿de acuerdo? El término, apaguemos los micrófonos, por favor. El término EMIA tiene relación netamente con el pH, doctores. Y solo se utiliza cuando el pH está alterado, ¿ok? Si no está alterado el pH, entonces no hay necesidad de usarlo, el término. Mientras que el término OSIS se utiliza cuando el PCO2 y o el bicarbonato están alterados. Entonces es importante reconocer eso, ¿no? Si yo tengo un pH que es menor de 100.35, entonces yo hablo de acidemia. Y si tengo un pH que está por encima de 7.45, yo hablo de alcalemia. Si no está alterado el pH, yo no tengo por qué usar este término, ¿ok? En cambio, el OSIS se utilizará en el contexto de una acidosis o de una alcalosis, ya sea respiratoria, ya sea metabólica, dependiendo si está alterado la PCO2 o si está alterado el bicarbonato o por último ambos. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces, es necesario en este punto establecer que en términos de una acidosis o una alcalosis, ¿sí? Y yo voy a tener algunas opciones, ¿no? Por un lado tengo a la alcalosis, por otro lado tengo a la acidosis. La alcalosis que puede ser respiratoria y metabólica. Y la acidosis de igual manera, acidosis respiratoria y metabólica. ¿Ok? Esto es importante distinguirlo, ¿no? Todo lo que sea, doctores, todo lo que sea respiratorio se va a reflejar en la PCO2 y todo lo que sea metabólico en el bicarbonato. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cómo está en la alcalosis respiratoria, la PCO2? ¿Cómo está? ¿Aumentada o disminuida? En la alcalosis respiratoria. ¿Qué dicen doctores? ¿Cómo está? Está disminuida. Ok, está disminuida. En la alcalosis metabólica, ¿cómo está el bicarbonato? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Muy bien. En la acidosis respiratoria, la PCO2, ¿cómo está? ¿Cómo? Elevada. Aumentado. Ok. Ok. Y en la acidosis metabólica, el bicarbonato, ¿cómo está? Disminuida. Muy bien. Esto es clave o es un prerequisito que ustedes deben
deben cumplir para continuar con la lectura de una gasometría. Esto deben aprenderse de memoria, ¿sí? Esto es importante. Sin esto, de conocimiento previo, no van a poder avanzar en la lectura de una gasometría. Otro conocimiento que es importante son los valores normales de una gasometría, ya sea a nivel del mar, ya sea a nivel del mar o ya sea en altura. ¿Ok? Y cuando hablo de altura, me refiero por lo general superior a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Sería excelente tener puntos de corte por lo menos cada 100 metros de altura sobre el nivel del mar, pero no existen dichos estudios. ¿De acuerdo? Y saber cuál es el pH, porque ustedes en algún momento irán a trabajar en Quito, en Ambato, en Riobamba, en Cuenca, ¿sí? Otros en Guayaquil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los valores van a ser diferentes, ¿ok? ¿Cuánto es lo normal de la PCO2, del bicarbonato, de la PO2, ¿ok? Y lo mismo en altura. La mayor parte de rangos de referencia que ustedes leen por lo general en los artículos son establecidos a nivel del mar. Entonces, a veces no entiendo cómo utilizando los valores a nivel del mar se ponen a leer una gasometría a 2700 metros, que es el caso de Riobamba, por ejemplo. Ambato, a cuánto está? ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar? 1800, Doc. 1800. Depende la altura. Por ejemplo, en Ambato como tal, 1800, pero si ya se va a las partes más lejanas, ahí se va subiendo 2.2, 2.3, 2.5, 2.8. Porque verás que Riobamba está a 2700. No creo que Ambato esté tan abajo. Yo creo Ambato que está a debe... 500 2500. más o menos. Eso, ahí sí les acepto. 2500, por ahí ha de estar. Sí. Ok. Ahora, entonces, pasado los 2000, les sugiero ya usar estos otros puntos de corte, ¿no? Entonces, esto es importante porque no es aceptable que, primero, a nivel del mar, estén utilizando rangos de altura, ni en altura estar utilizando rangos a nivel del mar. Imagínate que a 2700 yo quiero una PO2 de 80, normalmente no, pues, te das cuenta, o sea, a más altura, menos oxígeno. Entonces tenemos que ubicarnos primero en ese nivel, ¿no? En esa condición, ¿de acuerdo? El pH no cambia. 7.35 a 7.45, ¿ok? En ambos casos. La PCO2 a nivel del mar, ¿sí? Tú tienes de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿ya? En altura, tú tienes 30 más menos 2. El bicarbonato tienes de 22 a 26 milímetros de mercurio. En altura, 18 más menos 2. ¿Ok? La PO2 a nivel del mar tiene que ser mayor de 80 y en altura mayor de 60. ¿De acuerdo? Listo. Con que vos sepas eso, estoy más que tranquilo en ese contexto. Estos dos elementos que les estoy dando en este momento, o bueno, tres elementos sería uno, dos y tres, son prerequisitos para continuar leyendo una gasometría. Por ende, esto tiene que estar recontra que aprendido, ¿sí? Caso contrario, en los ejercicios van a estar
regresando las diapositivas o buscando la información. Entiendo que en la mayoría tenemos ya más o menos claro este contexto. Sí, no así con los internos de medicina que recién están aprendiendo, sí, algo de estos datos, ¿de acuerdo? Pero por eso les digo, es importante como un prerequisito. Bien, una vez que hemos asimilado estos prerequisitos, ahora sí voy ¿a qué paso? Al tercer paso, ¿sí? Aquí está mal, esto no es el tercero, ¿no? Vamos con el tercer paso, paso número 3. ¿Cuál era el paso número 3? ¿Quién me dice? Establecer el trastorno Trastorno primario. primario. Correcto. Déjenme copiar esto nada más. Déjame ver si es que puedo. Para no estar regresando las diapositivas. Copiar. Pegar. Listo. Y ahora déjame, le quito de acá para que no nos estorbe. Listo. Entonces, en el paso 3, doctores, voy a establecer el trastorno primario, ¿no es cierto? Para ello, voy a usar las flechitas. El pH en relación a lo normal, ¿está normal? ¿Está bajo? ¿Está alto? ¿Cómo está en relación a lo normal? Está abajo. Está abajo. Correcto, está bajo. Sí, al inicio pongan flechitas, no hay problema. ¿Sí? Así se van a ir educando en cuanto a la lectura. El PCO2 en relación a lo normal, ¿está bajo o alto? Por cierto, esto está, vamos a leerla en el contexto de altura, ¿no? Les hago esa aclaración. El PCO2 en relación a lo normal, ¿está bajo o alto? Alto. Alto. Ok, entonces la flechita. El bicarbonato, alto, bajo o normal. Normal. Normal, ok. La PO2, Baja. Baja. Está abajo. correcto. Hasta ahí. Entonces, en el paso 3 voy a poner flechas para identificar el trastorno primario. Y les decía que el trastorno primario es el más obvio, ¿no? Entonces, ¿cuál será mi trastorno primario? Primero evalúo el pH y digo, ¿cabe el término EMIA en esta gasometría? Sí, ¿no es cierto? Está alterado. ¿Hacia dónde? Hacia lo ácido. Entonces, el primer nombre que cabe aquí es una acidemia. Ahora, ¿será que cabe el término osis también aquí? ¿Está alterado el PCO2 y o el bicarbonato? Sí, en este caso el PCO2, entonces también cabe el término osis. Entonces hay una acidemia más una acidosis. Perfecto. Ahora, mi pregunta es, si hay una acidemia más acidosis, ¿será esta respiratoria? Y me pregunto, ¿cómo está el PCO2 en la acidosis respiratoria? Está alta. Ya, por aquí es. Me pude haber preguntado lo otro, ¿no? ¿Será una acidosis metabólica? En la acidosis metabólica, el bicarbonato, ¿cómo está? ¿Está normal? No, falso. Entonces me quedo por este otro lado. ¿Cuál ha sido mi trastorno primario? Una acidemia más una acidosis respiratoria.
Si ves por qué es importante que primero te aprendas esto, si no vas a estar perdido, ¿ya? Entonces, ojo, esto es clave. ¿Estamos claros cómo sacamos el trastorno ácido-base primario, doctores? ¿Estamos claros? Sí, doc. Primero establecí si cabía el término hemia en relación al pH. Después establecí si cabía el término osis en relación al PCO2 y el bicarbonato. Y después, simplemente cuando ya tuve digamos, hacia dónde se me va la balanza, hacia lo ácido o alcalino, simplemente determiné o me pregunté si era respiratorio o metabólico, dependiendo si los valores eran o cómo estaban los valores. Punto. En el paso 3, doctores, ahí se acaba. Hasta ahí. Mi trastorno primario en este punto es una acidemia más una acidosis respiratoria. Punto. No quiero saber más en el paso 3. Vamos al paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Es de agudo o crónico. Ok. En el paso 4 debo establecer si mi trastorno primario es agudo o es crónico. Para ello, agudo o el otro nombre que es descompensado y crónico que es compensado. ¿Sí? ¿Qué es el otro nombre? Para ello yo hago o me pregunto lo siguiente. En lo agudo me voy a preguntar lo siguiente. El opuesto al trastorno primario, el opuesto al trastorno primario. Ya les voy a explicar cómo es la lectura o cómo es la interpretación de esto. El opuesto al trastorno primario es normal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál era el trastorno primario? Era respiratorio. Es decir, ¿en base a qué? Al PCO2. El opuesto al trastorno primario. ¿Cuál sería el opuesto al trastorno primario en este caso? ¿Cuál es el opuesto? El bicarbonato. Correcto. El opuesto es el bicarbonato. Entonces dice, el opuesto al trastorno primario es normal. Reviso acá. El opuesto al trastorno primario, que en este caso es el bicarbonato, ¿es normal? Sí. Correcto. En este caso es normal y por ende, ¿cuál ha sido mi respuesta o mi lectura en este punto? Le voy completando el nombre, ¿no? Acidemia más acidosis respiratoria. ¿Qué? Aguda. Agudo. Aguda. O también llamada. Descompensado. Correcto. Punto. ¿Sí? Acidemia más acidosis respiratoria aguda. Agua le he puesto, es aguda. ¿De acuerdo? El paso 5, ¿cabe calcular aquí o no? No, Doc, porque No, porque está. no es semicrónico. Correcto. El paso 5 aplica solo en el crónico, entonces para este caso no aplica. Punto. ¿Cuál es el paso 6? La Establecer la causa. causa. ¿Y qué hago en el paso 6? Comienzo a medir aniones GAP, gradientes de alveolo arterial de oxígeno, dependiendo, ¿no es cierto? En este caso, si es respiratorio, ¿qué parámetro voy a calcular? Gradiente El alveolo año arterial. El gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué es importante calcular este? Si en el paso 6 estoy en definir la causa, tengo que ver si es con gradiente alveolo arterial de oxígeno normal o gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado, pues.
¿No ves que de eso dependerá la causa? ¿Ya? Por ende, tengo que calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Para eso se van a su calculadora médica, que ya deben tener, me imagino todos, si no estamos, si no se van retrasando, ¿no? Si no se van quedando ya y no pueden seguir avanzando. Entonces busco acá gradiente, acá está, gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿no? La presión atmosférica en este punto lo vamos a poner a 760, que es una constante. ¿La PO2 a cuánto estaba? ¿Cuánto era la PO2? 40, 45. La FiO2, 21. ¿La PCO2 en cuánto? 38.9. No te escuché. ¿Cuál? 38. 38.9. 38.9. Ok. ¿Y la edad? ¿Cuántos años tenía mi paciente? 35 años. Ok. 35. Bien. ¿Es un paciente con COVID? No. Listo. Aquí tengo yo en la parte de abajo, tienen el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Es el primer dato de arriba, ¿no? ¿Cuánto está? 56.1. 56.1. Ya, 56.1. Cuando es normal, doctores, es menos de 20. Y si es más de 20, digo que está elevado. En este caso, ¿cuál sería el nombre o cuál sería el gradiente? Elevado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ya. Por ende, en este paso, ¿en qué paso estaba? En el 6. En el paso 6, el nombre de mi gasometría en este punto es acidemia más acidosis respiratoria aguda con gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado. ¿Sí? Así tienen que poner los diagnósticos gasométricos, así, así, y todavía falta, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, acidemia más acidosis respiratoria aguda con gradiente alveolo arterial elevado, de probable etiología, no te olvides que en el paso 6 debes poner la etiología, de probable etiología. Ya vamos a ver. Y entonces vas a la tablita de esta presentación, donde aquí les puse cuáles son las causas. Miren, aquí tengo acidosis respiratoria aguda, ¿sí? Este es de un artículo de la New England Journal of Medicine. Acidosis respiratoria aguda, estoy aquí. ¿El gradiente era normal o elevado? Estoy acá, es elevado, Elevado. ¿cierto? Y dice, las causas pueden ser una obstrucción de la vía aérea relacionado a exacerbaciones de asma o neumonías. Esas son las causas. Entonces, en este punto sí necesito, ya está Jimena conectada. Sí, Doc, sí está Jimena. conectada. A ver, Jimena, cuéntanos algo del contexto del paciente ahora sí. Buenas noches, Doc. Sí, es una paciente de 35 años de edad que había sufrido un accidente de tránsito como copiloto a la paciente. Ujú, Y sí había tenido politraumatismo ujú. y a nivel de un ataque de tórax salió contusión pulmonar con disminución del murmullo a nivel de las bases. Ya, oye, una pregunta. La paciente desaturando estaba con apoyo de oxígeno a 2 litros, con eso saturaba 90.
Aparte de eso, tuvo una fractura de pelvis. Ujú. Ya, una pregunta. ¿Esta gasometría es del ingreso o de cuántos días después de lo que ingresó? No, se le fue la señal porque se desconectó. Bueno, em, en todo caso, ¿sí? Nos habla de contusiones pulmonares que muchas de estas contusiones, no se olviden que pueden sobreinfectarse, ¿sí? Por eso era mi pregunta. Si por lo general esta gasometría es de días, o sí, o bueno, dentro de las primeras 48 horas, ¿sí? Es muy probable que se deba a sus contusiones pulmonares, ¿ya? O en su defecto está ya desarrollando algún proceso neumónico, ¿sí? No se olviden que esas contusiones tienen alto riesgo de sobreinfección. Entonces, ¿cómo le pondríamos acá? Completando este diagnóstico, ¿no? Acidemia más acidosis respiratoria aguda con gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado de posible etiología por contusiones, contusiones pulmonares, ¿ok? Es esto lo que le está llevando a su trastorno. Ahora bien, ¿cuál es el paso 7? El tratamiento. El tratamiento. Si evidencio que ya hay signos de sobreinfecciones, de esas contusiones, ¿sí? Donde obviamente la clínica del paciente, leucocitosis, marcadores inflamatorios y de sepsis como el PCR, la procalcitonina comienzan a elevarse, ¿cuál crees que va a ser el antibiótico? Si están sobreinfectadas, obviamente ya necesito antibióticos, ¿no? Si fuera el caso, ¿de acuerdo? Si no, obviamente un manejo conservador de esas contusiones y la vigilancia clínica estricta, el apoyo con oxígeno, analgesia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? Y ahí, doctores, se acaba, ¿sí? La lectura de una gasometría. Entonces, mi diagnóstico gasométrico final es el que están viendo ustedes: acidemia más acidosis respiratoria aguda con gradiente alveolo arterial y oxígeno elevado de probable etiología por contusiones pulmonares. ¿Sí? Así tienen que poner sus diagnósticos gasométricos, así. Y finalmente, recomendar o sugerir el tratamiento o ya corregir o manejar ya el paciente. ¿De acuerdo? Esta gasometría o esta lectura de esta gasometría se acaba aquí. ¿Sí? No puedo avanzar más ya porque no tengo, ya le he sacado todo a esta gasometría. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. ¿Quién, quién me da el último ejemplo para realizarlo y de aquí lo van a hacer ustedes? Un último ejemplo, ¿quién nos dice? Yo tengo uno, Doc. A ver, espérate, déjame ponerle por acá. Esperemos que ese ejemplo nos permita calcular la brecha de compensación, porque en este no nos permitió, fue agudo y ya no pudimos hacer eso. Vamos con un segundo ejemplo. Déjame le pongo a este ejemplo. Ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2. Ok, cuéntame. Ya, una paciente femenina de 59 años, quien es ingresada a quirófano para una toracoscopía Ujú, por un diagnóstico de una pericarditis en estudio. ujú, Es paciente que ingresa mm, con signos vitales sin ninguna alteración, en el cual dentro de la toracoscopía se la realiza y se encuentra un tumor a nivel de lóbulo en el pulmón izquierdo. ujú. Entonces tenemos Antecedentes de enfermedades. ningún antecedente clínico, doc, ni Ajá. fumadora, nada.
Ya. Vamos con los parámetros gasométricos. Ya. Tiene un pH de 7.209. Ujú, Tiene un PO2 de 68.9. ujú, Un PCO2 de 54. ujú. Un bicarbonato de 21. Ya. Ox- Tienes la saturación. Sí, la saturación está en 88.1. ¿Y con qué FiO2? Estamos con una FiO2 de... Se me perdió. 65. 65. Sí. Ya. Ok. Listo. Ahora bien, tenemos estos datos, ¿no es cierto? Que está a la altura o a nivel del mar. A la altura de... Listo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, ya nos has puesto en contexto del paciente. Entonces, el paso uno, listo. ¿Cuál es el paso dos? Vamos a la validación de los datos. Ok, ¿cómo vas a hacer la validación de los datos? Primero vamos a verificar los hidrogeniones. O fórmula de Henderson-Hasselbalch. ¿Cuál es la fórmula de los hidrogeniones? La de Heisenberg, sí me olvidé. ¿Cuál es la fórmula? Revisa, vele, Ese ahorita le estoy dando. porque ni yo me la sé. De gana me saturo con eso si puedo revisarlo rápidamente. No saturen su cerebro con información que pueden apoyarse en cerebros inteligentes, en cerebros artificiales, perdón. Listo, ya tengo acá. Hidrogeniones, lo que sí deben saber es dónde buscar rápido. 24 por la PCO2 dividido para bicarbonato. Hay tanta información que tienen. Cuando yo les digo esto, sí tienen que aprenderse de memoria, es diferente. En medicina hay pocas cosas que tienen que aprenderse de memoria, pocas. El resto, para eso están los dispositivos o los cerebros periféricos, pero sí deben saber dónde está para buscarlo rápidamente, ¿no? Si no se Mm, saturan de información y es complejo. Hidrogeniones es igual a 24, ¿sí? Por la PCO2, que es 54, dividido para el bicarbonato, que en este caso es 21. ¿Cuánto te salió? Todos van haciendo, ¿no? ¿Cuánto te sesen- salió de esto? 61.71. 61.71. ¿A esto qué le vas a hacer? Eso tenemos que restarle de -40. Ok, ¿cuánto te da esto? 21.71. 21.71. Perfecto, le dejas eso en stand-by hasta calcular la otra fórmula, porque ese valor te va a servir en la otra fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula? La otra era... Es la del pH esperado. Sí, El pH pH esperado. esperado, ya tienes que aprenderte eso. Sí. 7.4 menos, aquí va el más 21.71, ¿sí? Cada clase que damos al siguiente ya es lección, o sea, eso ya tienen que estar, pero así, pilas, 21.71 por 0.01, que es una constante, ¿ok? pH esperado es igual a 7.4 menos, ¿cuánto te salió lo del corchete? De 21.71. 0,2171. Espérate un ratito. 21.71 por 0.01. Esto es 0.22171. ¿Sí? Esto menos 7.4 me da 7.18. pH esperado es igual a 7.18. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es mi pH en este caso de la fórmula? 720, ¿sí? Y acá tengo 718. ¿Cuánto es la desviación estándar que yo puedo aceptar como válida? Más o menos 2, 3. -3. Correcto. ¿Entra en mi desviación estándar? Mm,
Sí. ¿Sí o no? Correcto, obvio que sí. Entra perfectamente. Entonces, ¿qué concluyo? Queremos una Valida los validación. datos. Los datos son reales. Que los datos son reales. Perfecto, eso concluyo. ¿Y para qué concluyo eso? Para seguir leyendo la gasometría, si no, de gana voy a perder mi tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Ahora sí, como ya he validado tus datos o he validado los datos de esta gasometría, ¿sí? El siguiente paso, ¿cuál es? Paso Eh, ve- 3. verificar si es agudo o crónico. Paso 3, hijo. Compensado, Paso descompensado. 3. Paso 3. ¿Cuál es? Trastorno primario. Establecer el trastorno Así, el primario. trastorno Ya. primario, pero Vean, la próxima clase les voy tomando examen uno por uno, ¿sí? No es justo, y les digo esto muy claramente, no es justo que después de tener las clases que están teniendo, no le pongan ese plus que ustedes deben poner de su parte, que en este caso es estudiar, ¿de acuerdo? Sí, yo les paso si las clases fueran mediocres, pero yo sé bien cómo son mis clases, ¿ok? Entonces pongan el 50% de ustedes, que es estudiar, ¿de acuerdo? Ya. Paso 3. El paso 3 es entonces establecer el trastorno primario. tendríamos una acidemia. Espérate un ratito. Para el trastorno primario, ¿qué voy a poner? Voy a ponerle flechitas, ¿sí? Voy a los parámetros a poner flechas, ¿sí? Vamos, el pH en relación a lo normal, ¿está bajo, alto o normal? Bajo. Bajo. Correcto. El PCO2 en relación a lo normal, ¿qué está? Alto. Listo. Bueno, lo normal, más de 60 es normal, ¿no? Está normal. La PCO2 en relación a lo normal, Alto. Alto. correcto, aquí sí está alto. El bicarbonato, Normal. Normal. ¿cuánto es el valor normal en la altura? Alto está porque es 18 más 18 más menos Ok, 2. menos 2. Alto. está ligeramente alto, pero está elevándose, ya empezó a elevarse. Poco, pero ya empezó, ¿sí? Bien, ahora, en ese contexto, una vez que he puesto las flechitas, establezco y digo y me pregunto, ¿no? ¿Cabe el término EMIA en esta lectura o en esta gasometría? Sí, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Hacia lo ácido o lo alcalino? No, ácido. Acidemia. Entonces el término es Acidemia. acidemia, el primero. ¿Habrá o cabrá el término osis? Pero por supuesto, si está alterado uno de los dos, y en este caso está alterado los dos. Entonces, acidosis. Ahora ya tengo el nombre, voy a ponerle el apellido. Acidemia más acidosis. ¿Será que es respiratoria? Y me pregunto, en la acidosis respiratoria, ¿el PCO2 está alto? Sí, Sí. correcto. Entonces va por aquí el asunto. Acidemia más acidosis Respiratoria. respiratoria. Voy a hacerme la otra pregunta con el otro parámetro, ¿no? En la acidosis metabólica, ¿el bicarbonato está alto? No, está bajo. No, ¿no es cierto? No. Entonces automáticamente descarto esto y me quedo con la primera que era acidemia más acidosis respiratoria. Ah, ya, ese es el trastorno primario. ¿Si te das cuenta cómo por descarte voy haciendo las cosas? Ujú. ¿Sí? Entonces aquí hay una acidemia más acidosis respiratoria. Ese es mi trastorno primario y ahí me quedo en el paso 3. ¿Ok? Bien. Vamos al paso 4. ¿Cuál es el paso 4?
Verificar si es un trastorno agudo, crónico o compensado o descompensado. Agudo o crónico. ¿Sí? O sea, si mi trastorno primario es agudo o es crónico. ¿Ok? Agudo o descompensado o crónico compensado. ¿Cómo hago esto? Ya agudo, saben ustedes la premisa que me hice. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esta premisa tiene que estar clara. Pero íbamos con la premisa a plantearme en este punto. En lo agudo, la premisa es el opuesto al trastorno primario es normal. ¿Cuál es el opuesto al trastorno primario en este caso? Una El, alcalosis obliga. el bicarbonato. El bicarbonato, ¿sí? ¿El bicarbonato es normal? No, está ligeramente elevado. No, ¿no es cierto? Punto. Entonces, en este caso, el rato que yo me respondo no, automáticamente deja de ser agudo, ¿sí? ¿Cuál es la premisa que voy a hacer aquí en lo crónico? La premisa es, así mismo como establecimos en lo agudo, la premisa en lo crónico es el opuesto al que está alterado, en este caso, perdón, el opuesto al trastorno primario. ¿Cuál es el trastorno primario? Es respiratorio, o sea, en base al PCO2, el opuesto es el bicarbonato. Cuando el opuesto al trastorno primario sigue la misma dirección que el primario, entonces yo digo que es crónico. Les repito, cuando el opuesto al que está alterado, en este caso, el opuesto al primario, ¿no es cierto? ¿Cuál es el opuesto al primario? El bicarbonato. Cuando el opuesto al trastorno primario sigue la misma dirección, es decir, si este sube, este sube. Si este bajara, este también bajara. A eso se refiere. Cuando el opuesto al trastorno primario, o sea, en este caso el bicarbonato, sigue la misma dirección que el primario, entonces es crónico. ¿Estamos? ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí, doc. Sí, doc. Ya. Les repito, cuando el opuesto al trastorno primario, ¿cuál es el trastorno primario en este caso? Es el PCO2, porque en base a eso estoy concluyendo que es respiratorio. El opuesto a este, ¿cuál es? Es el bicarbonato. Cuando el opuesto al trastorno primario sigue la misma dirección que el primario, o sea, miren, este sube, este sube. Cuando eso pasa, o qué sé yo, supongamos que este bajaba, este también bajaba, ya, sigue la misma dirección. Cuando sigue la misma dirección, entonces es crónico. ¿De acuerdo? Y diría, todavía no establecería la sospecha de que es crónico, diría posiblemente es crónico, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, vamos en el paso 4 a establecer el nombre. En el paso 4 para no irnos perdiendo. Entonces, hasta aquí tengo una acidemia más una acidosis, ¿no es cierto? Respiratoria, ¿qué? Crónica. Crónica. Posiblemente, doctores, posiblemente. Aquí pongan esta palabra, ya van a ver por qué. Posiblemente crónica. Posiblemente crónica o también posiblemente, ¿qué? Compensada. ¿Cómo? Compensado. Compensar. Compensada, correcto, ¿sí? Entonces, aquí hay una acidemia más una acidosis respiratoria, posiblemente crónica o compensada. Ahora ustedes dirán, doctor, ¿y por qué le pone posiblemente? Por algo viene el paso 5, que es calcular la brecha de compensación. Solo al hacer ese cálculo, vos puedes tener la certeza de decir que es efectivamente crónica o resulta que está metido ahí otro trastorno y es mixto.
¿sí? Entonces, cuando tú pones este posiblemente es porque todavía no has calculado la brecha de compensación, porque ahí puedes equivocarte y al hacer los cálculos resulta que no estaba compensada o no era crónica, sino que era un espejismo que te hacía creer que estaba compensado y realmente había otro trastorno metido ahí. ¿Sí te das cuenta? Muchos en este punto fallan porque leen rápidamente la gasometría y dicen, ah, no, aquí hay una acidosis respiratoria compensada. Ah, espérate un ratito. ¿Ya calculaste la brecha de compensación? Y te van a quedar viendo y van a decir, ¿y qué es eso? Ya, entonces hasta ahí llegaron. ¿Sí? Por ahí los que sepan un poquito más van a decir, no he calculado. Entonces no puedes decirme con certeza que está compensada. Calcula la brecha de compensación y ahí hablamos. ¿Sí? Mientras tanto, le vamos a poner posiblemente. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Doc, ¿y si estuviera en este caso el bicarbonato bajo? O sea, en otras palabras, en direcciones diferentes. Ah, ahí estaríamos hablando de agudo. No, mi amor, no. Para que sea agudo tiene que ser normal, ya te dije, Ah, sí, ¿sí? sí, perdón. Ya Y en te este dije caso, aquí. si estuviera bajo, Sí, es decir, por eso te digo, es decir, si estuviera contrario en direcciones opuestas, ¿no es cierto? A eso ujú, te refieres. sí, sí, Doc, Porque si sigue la misma dirección, ya sabes que es crónico. crónico. Ujú, Si el opuesto es normal, ya sabes que es agudo. Entonces te queda un ujú. tercer escenario que es que estén en sentidos contrarios. Cuando están esas flechas en sentidos contrarios, automáticamente concluyes que es un mixto, ¿sí? Automáticamente. Ya no Ya, hace falta calcular brechas de compensación ni nada por el estilo. Automáticamente concluyes que hay un mixto metido ahí, ¿ok? ya, Doc. Bueno, ya nos ha de tocar un ejemplo así. Por eso les digo, en cada gasometría hay algo que aprender, ¿sí? Ahorita estamos en este caso, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? Sigamos. Vamos ahora con el paso 5. Aplica el paso 5 aquí. Sí, porque es Sí. crónico. Ya, ¿qué te dice el paso 5? Calcule la brecha de Ya. compensación. Aquí ya se quedan algunos, ¿no? O sea, por eso te digo, leer una gasometría es hacer lo que estamos haciendo, ¿ok? Brecha de compensación. ¿De dónde vas a sacar esta brecha? Por eso les puse en estas láminas, esta tablita vale oro para ustedes. Aquí ustedes tienen, esta tabla tiene dos partes, esta superior y esta inferior. En esta superior sirve para escoger la fórmula de la brecha de compensación. Para ello tienes que primero dirigirte y como ya sabes tu trastorno primario, ¿cuál era tu trastorno primario? Una acidosis, ¿Qué? perdón, acidemia respiratoria, No, está bien, acidemia más acidosis, está bien. Respiratoria, ¿sospechamos que es aguda o crónica? crónica. Ya, entonces las fórmulas que tienes o que tienes aquí es esta. Dice que el bicarbonato debe subir, ¿sí? O sea, para que realmente tú digas que hay una compensación, el bicarbonato subirá o deberá subir 0,4 por el delta, este triángulo es delta, por el delta PCO2, ¿sí? Entonces, ¿para qué te sirve esta tabla? Para saber qué fórmula vas a ocupar, pues. Entonces, la fórmula te dice que el bicarbonato va a subir, obvio que va a subir porque queremos ver, está compensando, ¿no es cierto? Entonces, si es una acidosis respiratoria, esa PCO2 está alta
Y por ende, para decir que está compensando, el bicarbonato tiene que subir. Por eso te dice la flecha para arriba. El bicarbonato va a subir 0.4 por el delta PCO2. ¿Qué es un delta? El delta es la resta de un valor máximo de un mínimo. Por ejemplo, supongamos que alguien tiene 30 años y otra persona tiene 40, ¿sí? 40 menos 30, 10. Ese es el delta, ¿sí? El 10, ¿de acuerdo? Entonces, el bicarbonato sube 0.4 por el delta PCO2. ¿Cuál creen que será el valor mayor a poner aquí? ¿Cuál será o cómo calculo el delta para este caso? El 54 menos el valor normal. ¿Cuál es el valor normal? ¿Cuál es el valor normal? 30 más menos 2. 30 más menos 2. Ya, pero no puedes ponerle más menos 2 en el cálculo. Te quedas con el 22. 30, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el delta para este caso? 24. 24. Ok, en definitiva, 54 menos. 30. 30. Correcto, ya, entendimos el delta, ¿no? Entonces, 54 menos 30, 24, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Siempre el mayor para el menos del menor, ¿sí? Siempre. Hagan este cálculo. ¿Cuánto debería subir el bicarbonato? 9.6. Dice 24 por 0.4, 9.6. ¿Cómo interpreto esto? ¿Qué dicen? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo interpreto ese 9.6? Del valor normal del bicarbonato debería subir esa cantidad. A ver, perdón, no le escuché. Repita, por favor. Que del valor que tenemos del bicarbonato en el ejercicio, o sea, del valor normal que debería ser el bicarbonato, que sería 18, debería estar subido 9.6 para que sea compensada. Correcto, ¿sí? Muy bien. Esa es la interpretación. Repita, por favor. Ya tenemos que ver el valor normal del bicarbonato, en este caso de altura, que es 18 más menos 2. A ese valor que es el normal para leer la gasometría, hay que sumarle el 9.6 que te sale haciendo la fórmula. Y si es que te sale, por ejemplo, el 18, digamos el valor normal, le sumas el 9.6 y te sale 27.6. Aparentemente el bicarbonato en nuestro ejercicio debería estar en 27.6 para decir que está compensado. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Jocelyn. Ok, Jocelyn. Sí. Cuando tú tienes, o más bien, ¿cómo interpreto este 9.6? Quiere decir que para un PCO2 de 54, yo debería tener un bicarbonato que sube 9.6 de su valor normal. ¿Cuál es el valor normal? ¿Sí? Habíamos quedado 18. Por ende, 18 más 9.6, ¿cuánto te da? 27.6. 27.6. ¿Qué quiere decir esto? Que para un PCO2 de 54, yo debería tener un bicarbonato de 26.6 para decir que está compensado. ¿Me cachas? ¿Y cuánto está mi bicarbonato? 21. ¿Coincide esto con esto? No. 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 Correcto.
El rato que ustedes concluyen eso, se cayó la teoría del posiblemente, se cayó. O sea, en otras palabras, el que hubiera leído que esta es una acidemia más acidosis respiratoria compensada, se equivocó. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? Porque si hubiera estado compensado, efectivamente yo hubiera tenido ese bicarbonato de 27.6 y no de 21, pues. ¿Sí me cachas? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí. Entonces, cuando tú concluyes eso, automáticamente dices, no, 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 no está compensado. Aquí está metido otro trastorno que me está generando ese espejismo. Y ahora toca encontrar cuál es ese trastorno, pues. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos claros, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Y para saber eso, necesito yo la segunda parte de mi tablita. ¿Sí? Ya sabemos cómo usar la primera. Ahora la segunda. ¿Qué te dice? Trastorno mixto. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando, en este caso, tu PCO2 es muy baja en relación a lo que debía haber salido? O tu PCO2 es muy alta, o tu bicarbonato es muy bajo, o tu bicarbonato es muy alto. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasó con mi bicarbonato? ¿Sí? ¿Qué pasó con mi bicarbonato? Que debía, o el calculado, ¿no? ¿Qué está o cómo está este en relación al del paciente? Elevado. Correcto, ¿sí? Eso tienes que preguntarte. Mi bicarbonato, llamémoslo así, esperado sería, ¿no es cierto? Este sería un bicarbonato esperado. Cuando tu bicarbonato o tu trastorno de acá, el esperado, está más alto que el que debería ser, ¿qué te dice aquí? Tu bicarbonato, tu high, más alto, muy alto. Entonces, ¿qué hay? Alcalosis metabólica. Hay una alcalosis metabólica primaria concomitante. ¿Te das cuenta? Ese es el otro trastorno que está metido ahí. ¿Sí? Ah, doctor, a ver un ratito. Usted me dice que en esta gasometría hay una alcalosis metabólica primaria concomitante con un pH de 720. Está loco usted. Sí, ese, ese está metido ahí y se está empezando a manifestar. Eso es lo que no ven los ojos humanos, ¿me entiendes? ¿Quién va a pensar que aquí se está fraguando o se está cocinando una alcalosis metabólica primaria concomitante? ¿Quién? Y si tú lo descubres, habrás ganado horas, días para poder intervenir en ese paciente. ¿Estamos? Entonces, en otras palabras, en este punto, ¿cuál es mi lectura? Tengo ahora sí ya una acidemia más una acidosis que respiratoria era, ¿no? Respiratoria, ¿no es cierto? ¿Qué más? Más una alcalosis metabólica. Correcto, más alcalosis metabólica primaria concomitante. ¿Te das cuenta? Y esto no lo vieron
o no se da cuenta nomás cualquier persona, ¿sí? A menos que hayas hecho lo que hicimos. Aquí hay la mayor parte de los que, entre comillas, saben leer gasometría, se hubieran quedado en créeme, una acidosis respiratoria compensada. Ahí hubieran muerto. Y mentira, jamás estuvo compensada. Entonces, aquí hay una acidemia más una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica primaria concomitante. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Paso 6. Revisar el La causa. gradiente alveolar. Ver las causas. Causa. ¿Sí? Causa. Que para buscar la causa tienes que calcular los aniones GAP, los gradientes, ya. Pero paso 6, causa. ¿Ok? Entonces, a todos los respiratorios les voy a calcular gradiente. Por aquí, y a lo metabólico, si hay una acidosis del anión GAP, que no hay. Entonces, tengo un respiratorio, a este le voy a calcular gradiente. A ver, vamos a calcularle el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Regreso a mi fórmula. ¿Cuál es la PO2 de mi paciente? 68.9. ¿Cuánto? 68.9. 68.9. Ok. La FIO2 estaba a 65%. Ujú. La PCO2 54. 54. edad 59 años. ¿Cuál era el contexto del paciente? Ya me perdí. El- Ya. Perdite. Ya me acordé. Listo. No es COVID. Ya. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto ven ahí? 327. 327. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? El gradiente alveolar de oxígeno. Sí, pero ¿qué está? ¿Normal, elevado? ¿Qué está? Elevado. Ya, correcto. Está elevado, ¿no? La FIO2, me dijiste, ¿sí me diste bien la FIO2? Sí, ¿65%? Sí, no. sí, era 65. Ya, perfecto. Ok, entonces vamos aquí. Acidemia más acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Con gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado, ¿ya? Posiblemente secundario. ¿Cuál tenía yo las causas? Vamos a ver. Ujú. Parece que estamos en las mismas anteriores, del anterior. Ah, cuando eh, por lo general ustedes tengan, ¿sí? Cuando por lo general ustedes tengan eh, un trastorno que en este punto, llamémoslo así, no es agudo ni es crónico, ¿no es cierto? Porque obviamente hay otro trastorno que está interfiriendo en eso, se toma siempre como agudo el parámetro para leer la causa, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, aquí tengo una acidosis respiratoria, ¿no es cierto?, con gradiente alveolo arterial de oxígeno, pero no sé si es agudo o crónico porque de hecho no encajó en ninguno de los dos. Siempre tomamos el agudo, ¿ya? Con gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado, tengo obstrucción de la vía aérea relacionado con alguna exacerbación de asma o una neumonía, ¿sí? Vuelvo a lo mismo.
En este caso se parece al anterior. Ahora, de una vez, vamos viéndole acá. Esta gasometría en este paciente, ¿en qué momento de su hospitalización fue tomada? En el transquirúrgico, doc. Ya, en el trans. ¿Y cuántos días de hospitalización tenía? 3 días. Lo Ya, ingresaron para hacerle un... elevado posiblemente secundario a obstrucción de la vía aérea, ¿no? A obstrucción de la vía aérea. No se olviden que me imagino que ese tumor debe haber estado obstruyendo la vía aérea, obvio, u ocasionando algún efecto de compresión o algo por el estilo, ¿sí? Por eso nos da esta obstrucción de la vía aérea, ¿no? Acidemia más acidosis respiratoria con gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado, posiblemente secundario a obstrucción de la vía aérea por neoplasia. ¿Ok? Más la alcalosis, perdón, alcalosis metabólica primaria concomitante, secundaria a, vamos a ver, causas de alcalosis metabólica. Vamos a revisar acá. No te olvides que ya le pusiste la causa del primer trastorno. Ahora te falta la causa del segundo, de ese que está escondido. ¿Qué se está fraguando en ese paciente? Alcalosis metabólica, me dio, ¿no es cierto? Sí. Alcalosis metabólica. ¿Dónde estás? Causas. Acá tengo causas. ¿Sí? Las causas de una alcalosis metabólica tengo vómito, drenajes, adenoma velloso, poshipercapnia, laxantes, fibrosis quística. También tengo acá un hiperaldosteronismo, tengo una hipocalemia severa, ¿sí? Se percataron en el paciente si estaba usando diuréticos ese paciente. No, no estaba con diuréticos. Ya. El potasio, ¿se percataron? No, doc, pero en la gasometría tenemos los electrolitos. Mm, Esos no son tan... revisarán el potasio, ¿no? Ya. Daránse cuenta si por ahí tiene algún potasio en sangre venosa, ¿de acuerdo? Yo tendría dos explicaciones para esta alcalosis metabólica en el paciente. Por lo general, estos pacientes oncológicos con mucha frecuencia suelen estar edematizados, ¿sí? Por su consumo, por su hipoalbuminemia, y por lo general no sería nada raro que le hubieran estado intentando fundir esos edemas. Si hubiera sido bueno, verifiquen cómo está el potasio para ver si por aquí no va esa causa. Y la otra posible causa sería el uso, o más bien la poshipercapnia, ¿sí? No se olviden que este paciente eh, llegó o debe haber llegado hipercápnico antes de ponerle el oxígeno, pues, ¿no es cierto? Ya cuando llegó a la emergencia, ahí obviamente ya le pusieron el oxígeno. Entonces, esa puede ser la otra explicación, ¿sí? Que fue post-hipercapnia, ¿ya? Entonces, alcalosis metabólica primaria concomitante secundaria a post-hipercapnia. Sin embargo, me obliga a ver también o a verificar otras cosas y ahí te puedes encontrar con cosas medias interesantes que de no haber sido por la gasometría no te hubieras percatado. ¿Sí? Bien, ahí está. Bueno, todavía me falta el paso 7. ¿Sí? El paso 7 es el manejo. ¿Cuál sería el manejo en este paciente? Si tengo una acidemia más acidosis respiratoria con gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado, que es secundario a la obstrucción de vía aérea por la neoplasia. Tengo el primer trastorno. La solución sería desobstruir esa vía aérea o establecer o quitar eh, la masa que de pronto puede estar generando una obstrucción de la vía aérea, ¿no es cierto? Y segundo, obviamente,
mejorar la oxigenación de este paciente, puesto que la hipercapnia inicial fue la que me generó el segundo trastorno. ¿Te das cuenta? Entonces, paso 7 es el tratamiento. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí se dan cuenta cómo va encajando o cómo se van engranando las cosas? Esto, el cumplir los 7 pasos, doctores, esto es leer una gasometría. ¿Sí? Cuando ya decides o te generas o te propones un plan para revertir esas condiciones o esos trastornos que tengas. Ahí se acaba la lectura de una gasometría, ¿sí? No solamente diciendo, ve, aquí hay una acidosis metabólica. ¿Y qué hiciste para revertir eso? ¿O cuál fue la causa? ¿Estamos? Dudas, preguntas. Preguntas.